Hola, bienvenidos a este rinconcito de El Lector para Todos. Os traigo hoy un relato de F. Scott Fitzgerald, muy conocido, digo muy conocido por la película, y se trata de El extraño caso de Benjamin Button. Comenzamos la lectura. Hasta 1860 lo correcto era nacer en tu casa, en tu propia casa. Hoy, según me dicen, los grandes dioses de la medicina han establecido que los primeros llantos del recién nacido deben ser emitidos en la atmósfera aséptica de un hospital. Preferiblemente un hospital elegante. Así que el señor y la señora Button se adelantaron 50 años a la moda, cuando decidieron, un día de verano de 1860, que su primer hijo nacería en un hospital. Nunca sabremos si este anacronismo tuvo alguna influencia en la asombrosa historia que estoy a punto de referirles. Les contaré lo que ocurrió y dejaré que juzguen ustedes por sí mismos. Los Button gozaban de una posición envidiable, tanto social como económica, en el Baltimore de antes de la guerra. Estaban emparentados con esta o aquella familia, lo que, como todo sureño sabía, le daba el derecho de formar parte de la inmensa aristocracia que habitaba la Confederación. Era su primera experiencia en lo que atañe a la antigua y encantadora costumbre de tener hijos. A las 6 de la mañana se vistió, se anudó una impecable corbata y corrió por las calles de Baltimore hasta el hospital, donde averiguaría si la oscuridad de la noche había traído en su seno una nueva vida. A unos 100 metros de la clínica Maryland, para damas y caballeros, vio al doctor King, el médico de cabecera, que bajaba por la escalera principal restregándose las manos como si se las lavara, como todos los médicos están obligados a hacer, de acuerdo con los principios éticos, nunca escritos, de esa profesión. El señor Roger Button, presidente de Roger Button & Company Ferreteros Mayoristas, echó a correr hacia el doctor King con mucha menos dignidad de lo que se esperaría de un caballero del sur. «¡Doctor King!», le llamó. «¡Doctor King!». El doctor lo oyó, se volvió y se paró a esperarlo, mientras una expresión extraña se iba dibujando en su severa cara de médico a medida que el señor Button se acercaba. «¿Qué ha ocurrido?», le preguntó Button, respirando con dificultad. «¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo está mi mujer? ¿Es un niño? ¿Qué ha sido? ¿Qué? Serénese», le dijo el doctor King. Parecía algo irritado. «¿Ha nacido el niño?». El doctor King frunció el entrecejo. «Diantre, sí, supongo, en cierto modo». Y volvió a lanzarle una extraña mirada al señor Button. «¿Mi mujer está bien?». «Sí». «¿Es niño o niña?». «Y dale. Le ruego que lo vea usted mismo. Es indignante». La última palabra como casi en una sola sílaba. Luego el doctor King murmuró: «¿Usted cree que un caso como este mejorará mi reputación profesional? Otro caso así sería una ruina, la ruina de cualquiera». «¿Pero qué pasa?», le preguntó extrañado Button. «¿Trillizos?». «No, nada de trillizos. Puede ir a verlo usted ahora mismo y buscarse otro médico. Yo lo traje a usted al mundo, joven, y he sido el médico de su familia durante 40 años. Pero he terminado con usted. No quiero verle ni a usted ni a nadie de su familia nunca más. Adiós». Se volvió bruscamente y sin añadir palabra, subió a su faetón, que lo esperaba en la calzada, y se alejó muy serio. El señor Button se quedó en la acera, estupefacto y temblando de pies a cabeza. ¡Qué horrible desgracia había ocurrido! De repente había perdido el más mínimo deseo de entrar en la clínica Maryland para damas y caballeros. Pero un instante después, haciendo un terrible esfuerzo, se obligó a subir las escaleras y cruzó la entrada principal. Había una enfermera sentada tras una mesa en la penumbra opaca del vestíbulo. Venciendo su vergüenza, el señor Button se le acercó. «Buenos días, soy el señor Button». Una expresión de horror se adueñó del rostro de la chica, que se puso en pie de un salto y pareció a punto de salir volando del vestíbulo. «Quiero ver a mi hijo», dijo el señor Button. La enfermera lanzó un débil grito. «¡Por supuesto! ¡Arriba! ¡Al final de la escalera! ¡Suba!». En el vestíbulo de arriba se dirigió a otra enfermera, que llevaba una palangana en mano. «Soy el señor Button. Quiero ver a mi...».
¡Clan! La palangana se estrelló contra el suelo y rodó por las escaleras. ¡Clan, clan, clan! Empezó un metódico descenso como si participara en el terror general que había desatado aquel caballero. «¡Quiero ver a mi hijo!», gritaba ya el señor Button, que estaba a punto de sufrir un ataque. ¡Clan, clan! La palangana había llegado a la planta baja. La enfermera recuperó el control de sí misma y lanzó al señor Button una mirada de auténtico desprecio. «De acuerdo, señor Button, muy sumisa. Pero si usted supiera cómo estábamos todos esta mañana, es algo sencillamente indignante. Esta clínica no conservará ni sombra de su reputación después de... ¡Rápido! ¡Rápido!», gritó el señor Button. «No puedo soportar más esta situación». «Venga entonces por aquí, señor Button». Se arrastró penosamente tras ella. Al final de un largo pasillo llegaron a una sala de la que salía un coro de aullidos, una sala que de hecho sería conocida en el futuro como la sala de los lloros. Entraron. Alineadas a lo largo de las paredes había media docena de cunas con ruedas, esmaltadas de blanco, cada una con una etiqueta pegada en la cabecera. «Bueno, ¿y cuál es el mío?», preguntó el señor Button. «Aquel», le contestó la enfermera. Los ojos del señor Button siguieron la dirección que señalaba el dedo de la enfermera. Y esto es lo que vieron. Envuelto en una voluminosa manta blanca, casi saliéndose de la cuna, había sentado un anciano que aparentaba unos 70 años. El anciano miró al señor Button con ojos desvaídos y marchitos, en los que acechaba una interrogación que no hallaba respuesta. «¿Estoy loco?», tronó el señor Button, transformando su miedo en rabia. «¿O la clínica quiere gastarme una broma del mal gusto?». «A nosotros no nos parece ninguna broma», replicó la enfermera severamente. «Y no sé si usted está loco o no, pero lo que es absolutamente seguro es que ese es su hijo». El sudor frío se duplicó en la frente del señor Button. Cerró los ojos y volvió a abrirlos y miró. No era un error. Veía a un hombre de 70 años, un recién nacido de 70 años. Un recién nacido al que las piernas se le salían de la cuna en la que descansaba. El anciano miró plácidamente al caballero y a la enfermera durante un instante y de repente habló. «¿Eres mi padre?». El señor Button y la enfermera se llevaron un terrible susto. «Porque si lo eres, me gustaría que me sacaras de este sitio, o al menos que hicieras que me trajeran una mecedora cómoda». «Pero en nombre de Dios, ¿de dónde has salido? ¿Quién eres tú?», le gritaba el señor Button ya exasperado. «No te puedo decir exactamente quién soy, porque solo hace unas cuantas horas que he nacido. Pero mi apellido es Button, no hay duda». «¡Mientes! ¡Mientes! ¡Eres un impostor!». El anciano se volvió cansinamente hacia la enfermera. «Bonito modo de recibir a un hijo recién nacido. Dígale que se equivoca, ¿quiere?». «Se equivoca, señor Button», le dijo severamente la enfermera. «Este es su hijo. Debería asumir la situación de la mejor manera posible. Nos vemos en la obligación de pedirle que se lo lleve a casa cuanto antes. Hoy mismo, por ejemplo». ¿A casa? «Sí, no podemos tenerlo aquí, no podemos, de verdad. ¿Comprende?». «Yo me alegraría mucho», se quejó el anciano. «Menudo sitio. Vamos, el sitio ideal para albergar a un joven de gustos tranquilos. Con todos estos chillidos y llantos no he podido pegar ojo. He pedido algo de comer». Y aquí su voz alcanzó una nota de protesta. «Y me han traído una botella de leche». El señor Button se dejó caer en un sillón junto a su hijo y escondió la cara entre las manos. «Dios mío, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué voy a hacer?». «Tiene que llevárselo a casa», le insistió la enfermera. «Inmediatamente». «Mire», contestó el anciano, «si cree usted que me voy a ir a casa con esta manta, se equivoca de medio a medio. Los niños pequeños siempre llevan mantas». Con una risa maliciosa, el anciano sacó un pañal blanco. «Mire, mire lo que me han preparado». «Los niños pequeños siempre llevan eso», decía la enfermera remilgada.
Bueno, pues este niño no va a llevar nada puesto dentro de 2 minutos. Esta manta pica. Me podrían haber dado por lo menos una sábana. Déjatela, déjatela, se apresuró a decirle el señor Button. ¿Qué hago?, le dijo a la enfermera. Vaya al centro y cómprele a su hijo algo de ropa. La voz del anciano siguió al señor Button hasta el vestíbulo. ¡Y un bastón, papá! ¡Quiero un bastón! El señor Button salió dando un terrible portazo. Buenos días, dijo el señor Button nervioso al dependiente de la mercería. Quisiera comprar ropa para mi hijo. ¿Qué edad tiene su hijo, señor? 6 horas. Lo repitió sin pensárselo 2 veces. La sección de bebés está en la parte de atrás. Bueno, no estoy seguro de lo que busco. Es un niño extraordinariamente grande, excepcionalmente grande. Ah, pues allí puede encontrar tallas grandes para bebés. ¿Dónde está la sección de chicos?, preguntó el señor Button, cambiando desesperadamente de tema. Tenía la impresión de que el dependiente se había olido ya su vergonzoso secreto. Pues aquí mismo está la sección. Bueno, señor Button dudó. Le repugnaba la idea de vestir a su hijo con ropa de hombre. Si, por ejemplo, pudiera encontrar un traje de chico grande, muy grande, podría cortar aquella larga y horrible barba y teñir las canas. Así conseguiría disimular los peores detalles y conservar algo de su dignidad, por no mencionar su posición social en Baltimore. Pero la búsqueda afanosa por la sección de chicos fue inútil. No encontró ropa adecuada para el Button que acababa de nacer. Roger Button le echaba la culpa a la tienda, claro está. En semejantes casos, lo apropiado es echarle la culpa a la tienda. ¿Y qué edad me ha dicho que tiene su hijo?, le preguntó por curiosidad el dependiente. Tiene 16 años. Ah, perdone, había entendido 6 horas. Encontrará la sección de jóvenes en el siguiente pasillo. El señor Button se alejó con aire triste. De repente, se paró, radiante, y señaló con el dedo hacia un maniquí del escaparate. ¡Aquel! Me llevo ese traje, el que lleva el maniquí. Le miró asombrado el dependiente. Pero hombre, este no es un traje para chicos. Podría ponérselo un chico, sí, pero es un disfraz. También se lo podría poner usted. Envuélvamelo. Es lo que buscaba. De vuelta a la clínica, el señor Button entró en la sala de los recién nacidos y casi le lanzó el paquete a su hijo. Aquí tiene la ropa. El anciano desenvolvió el paquete y examinó su contenido con mirada burlona. Me parece un poco ridículo. No quiero que me conviertan en un mono de... Tú sí que me has convertido en un mono. Es mejor que no pienses en lo ridículo que pareces. Ponte la ropa o te pegaré. Le costó pronunciar esta última palabra, aunque consideraba que era lo que debía de hacer. De acuerdo, padre. Tú has vivido más y tú sabes más. Como tú digas. Como antes, el sonido de la palabra padre estremeció violentamente al señor Button. Cuando su hijo acabó de vestirse, el señor Button lo miró desolado. El traje se componía de calcetines de lunares, leotardos rosa y una blusa con cinturón y un amplio cuello blanco. Sobre el cuello ondeaba la larga barba blanca que casi llegaba a la cintura. No producía buen efecto. El señor Button empuñó unas tijeras de quirófano y con 3 rápidos tijeretazos cercenó gran parte de la barba. Pero a pesar de la mejora, el conjunto distaba mucho de la perfección. La greña enmarañada que aún quedaba, los ojos acuosos, los dientes de viejo producían un raro contraste con aquel traje tan alegre. «Vamos», dijo. Su hijo le cogió la mano confiadamente. «¿Cómo me vas a llamar, papi?» «Creo que te llamaremos Matusalén». Incluso después de que el nuevo miembro de la familia Button le cortaran el pelo y se lo tiñeran de negro desvaído y artificial, y lo afeitaran hasta el punto de que le resplandeciera la cara, y lo equiparan con ropa de muchachito hecha a la medida por un sastre estupefacto, era imposible que el señor Button olvidara que su hijo era un triste remedo de primogénito. Aunque encorvado por la edad, Benjamin Button, pues este nombre le pusieron en vez del más apropiado que parecía de Matusalén, medía 1,75 m. La ropa no disimulaba la estatura, ni la depilación y el tinte de las cejas ocultaban el hecho de que los ojos que había debajo estaban apagados, húmedos y cansados. Y en cuanto vio al recién nacido, la niñera que los Button habían contratado abandonó la casa, sensiblemente indignada. Pero el señor Button persistió en su propósito inamovible. Benjamin era un niño y como un niño había que tratarlo.
Al principio sentenció que si a Benjamin no le gustaba la leche templada, se quedaría sin comer. Pero por fin cedió y dio permiso para que su hijo tomara pan y mantequilla e incluso, tras un pacto, harina de avena. Un día llevó a casa un sonajero y dándoselo a Benjamin insistió, en términos que no admitían réplica, que debía jugar con él. El anciano cogió el sonajero con expresión de cansancio y todo el día pudieron oír cómo lo agitaba de vez en cuando obedientemente. Hubo quienes, irreprochablemente corteses, se devanaron los sesos para felicitar a los padres. Y al fin se les ocurrió la ingeniosa estratagema de decir que el niño se parecía a su abuelo, lo que, dadas las circunstancias de normal decadencia, comunes en todos los hombres de 70 años, resultaba innegable. A Roger Bacon y su esposa no les agradó, y el abuelo de Benjamin se sintió terriblemente ofendido. Benjamin, en cuanto salió de la clínica, se tomó la vida como venía. Invitaron a algunos niños para que jugaran con él, y pasó una tarde agotadora intentando encontrarles algún interés al trompo y a las canicas. Incluso se las arregló para romper, casi sin querer, una ventana de la cocina con un tirachinas, hazaña que complació secretamente a su padre. Desde entonces, Benjamin se las ingeniaba para romper algo todos los días, pero hacía cosas así porque era lo que esperaban de él y porque era servicial por naturaleza. Cuando la hostilidad inicial de su abuelo desapareció, Benjamin y aquel caballero encontraron un enorme placer en su mutua compañía. Tan alejados de edad y experiencia podían pasarse horas y horas sentados, discutiendo como viejos compinches, con monotonía incansable los lentos acontecimientos de la jornada. Benjamin se sentía más a sus anchas con el abuelo que con sus padres, que parecían tenerle una especie de temor invencible y reverencial, y a pesar de la autoridad dictatorial que ejercían, a menudo le trataban de usted. Benjamin estaba tan asombrado como cualquiera por la avanzada edad física y mental que aparentaba al nacer. Leyó revistas de medicina, pero, por lo que pudo ver, no se conocía ningún caso semejante al suyo. Ante la insistencia de su padre, hizo sinceros esfuerzos por jugar con otros niños y a menudo participó en los juegos más pacíficos. Cuando cumplió 5 años lo mandaron al parvulario, donde lo iniciaron en el arte de pegar papel verde sobre papel naranja, de hacer mantelitos de colores y construir infinitas cenefas. Tenía propensión a adormilarse e incluso a dormirse a mitad de todas estas tareas, costumbre que irritaba y asustaba a su joven profesora. Para su alivio, la profesora se quejó a sus padres y estos lo sacaron del colegio. Los Bacon dijeron a sus amigos que el niño era demasiado pequeño. Cuando cumplió 12 años, los padres ya se habían habituado a su hijo. La fuerza de la costumbre es tan poderosa que ya no se daban cuenta de que era diferente a todos los niños, salvo cuando alguna anomalía curiosa les recordaba el hecho. Pero un día, pocas semanas después de su 12º cumpleaños, mientras se miraba al espejo, Benjamin hizo, o creyó hacer, un asombroso descubrimiento. ¿Lo engañaba la vista o le había cambiado el pelo del blanco a un gris acero bajo el tinte? ¿Era ahora menos pronunciada la red de arrugas en su cara? ¿Tenía la piel más saludable y firme, incluso con algo de buen color que da en invierno? No podía decirlo. Sabía que ya no andaba encorvado y que sus condiciones físicas habían mejorado desde sus primeros días de vida. Fue a hablar con su padre. «Ya soy mayor. Quiero ponerme pantalones largos». «Bueno, no sé. 14 años es la edad adecuada para ponerse pantalones largos y tú solo tienes 12. «Pero tienes que admitir», le protestó Benjamin, «que estoy muy grande para la edad que tengo». «No estoy muy seguro de eso. Yo era tan grande como tú a los 12 años». No era verdad. Aquella afirmación formaba parte del pacto secreto que Roger Bacon había hecho consigo mismo para creer en la normalidad de su hijo. No me extenderé demasiado sobre la vida de Benjamin Bacon de entre los 12 y los 20 años. Baste recordar que fueron años de normal decrecimiento. Cuando Benjamin cumplió los 18 estaba tan derecho como un hombre de 50. Tenía más pelo, gris oscuro, su paso era firme, su voz había perdido el temblor cascado, ahora era más baja, la voz de un saludable barítono. Así que su padre lo mandó a Connecticut para que hiciera el examen de ingreso a la Universidad de Yale. Benjamin superó el examen y se convirtió en alumno de primer curso.
3 días después de matricularse recibió una notificación del señor Hart, secretario de la universidad, que lo citaba en su despacho para establecer un plan de estudios. Tenía que presentarse en el despacho del secretario en 5 minutos. No había solución. Tendría que ir tal y como estaba. Y fue. «Buenos días», dijo el secretario educadamente. «¿Habrá venido para interesarse por su hijo?» «Bueno, la verdad es que soy Button», empezó a decir Benjamin cuando el señor Hart lo interrumpió. «Encantado de conocerle, señor Button. Estoy esperando a su hijo de un momento a otro». «Soy yo», le contestó Benjamin. «Soy alumno de primer curso». «¿Cómo?» «Soy alumno de primero». «Bromea usted, claro». «En absoluto». El secretario frunció el entrecejo y echó una ojeada a una ficha que tenía delante. Bueno, según mis datos, el señor Benjamin Button tiene 18 años. Esa es la edad que tengo, corroboró Benjamin, enrojeciendo un poco. El secretario lo miró con cara de fastidio. No esperará usted que me lo crea, ¿no? Benjamin sonrió. Tengo 18 años. El secretario señaló con determinación la puerta. «Fuera, váyase de la universidad de la ciudad. Es usted un lunático peligroso». En 1880 Benjamin Button tenía 20 años y celebró su cumpleaños comenzando a trabajar en la empresa de su padre, Roger Button and Company, ferreteros mayoristas. Aquel año también empezó a alternar en sociedad, es decir, su padre se empeñó en llevarlo a algunos bailes elegantes. Roger Button tenía entonces 50 años y él y su hijo se entendían cada vez mejor. De hecho, desde que Benjamin había dejado de tintarse el pelo todavía canoso, parecían más o menos de la misma edad y podrían haber pasado por hermanos. Una noche de agosto salieron en el faetón vestidos de etiqueta, camino de un baile en la casa de campo de Shevlin, justo a la salida de Baltimore. Las luces de la campa de los Shevlin surgieron al final del camino. Se detuvieron tras un distinguido carruaje cuyos pasajeros se apeaban ante la puerta. Bajó una dama, la siguió un caballero de mediana edad y por fin apareció otra dama, una joven bella como el pecado. Benjamin se sobresaltó. Fue como si una transformación química disolviera y recompusiera cada partícula de su cuerpo. Se apoderó de él cierta rigidez, la sangre le afluyó a las mejillas y a la frente, y sintió en los oídos el palpitar constante de la sangre. Era su primer amor. La espera ante la lista de jóvenes que estaban bailando con la dama se hizo interminable. Pero por fin llegó su turno, y se deslizaba con ella por la movediza pista de baile al compás del último vals de París. La angustia y los celos se derritieron como un manto de nieve. Ciego de placer, hechizado, sintió que la vida acababa de empezar. «Usted y su hermano llegaron cuando llegábamos nosotros, ¿verdad?», le preguntó Hildegard. Benjamin dudó. Si Hildegard lo tomaba por el hermano de su padre, ¿debía aclarar la confusión? Recordó su experiencia en la Universidad de Yale y decidió no hacerlo. Sería una descortesía contradecir a una dama y sería un crimen echar a perder aquella exquisita oportunidad con la grotesca historia de su nacimiento. «Me gustan los hombres de su edad», decía Hildegard. «Los jóvenes son tan tontos». «Usted está en la edad romántica», continuó Hildegard. 50 años. A los 25 los hombres son demasiado mundanos. A los 30 están atosigados por el exceso de trabajo. Los 40 son la edad de las historias largas. Para contarlas necesita un puro entero. Los 60 están demasiado cerca de los 70. Pero los 50 son la edad de la madurez. Me encantan los 50. Los 50 le parecieron a Benjamin una edad gloriosa. Deseó apasionadamente tener 50 años. «Siempre lo he dicho», continuó Hildegard. «Prefiero casarme con un hombre de 50 años y que me cuide, a casarme con uno de 30 y tener yo que cuidar de él». Para Benjamin el resto de la velada estuvo bañado por una neblina color miel. Hildegard le concedió 2 bailes más y descubrieron que estaban maravillosamente de acuerdo en todos los temas de actualidad. Cuando 6 meses después se supo la noticia del enlace entre la señorita Hildegard Moncrief y el señor Benjamin Button, y digo se supo la noticia porque el general Moncrief declaró que prefería arrojarse sobre su espada antes que anunciarlo. La conmoción de la alta sociedad de Baltimore alcanzó niveles febriles.
La casi olvidada historia del nacimiento de Benjamin fue recordada y propalada escandalosamente a los cuatro vientos, de los modos más picarescos e increíbles. Se dijo que, en realidad, Benjamin era el padre de Roger Bacon, que era un hermano que había pasado 40 años en la cárcel, que era el mismísimo John Wilkes Booth disfrazado, y que dos cuernecillos despuntaban en su cabeza. Los suplementos dominicales de los periódicos de Nueva York explotaron el caso con fascinantes ilustraciones que mostraban la cabeza de Benjamin Button acoplada al cuerpo de un pez o de una serpiente, o rematado en una estatua de bronce. Como quiera que fuera, todos coincidieron con el general Moncrief. Era un crimen que una chica tan encantadora, que podía haberse casado con el mejor galán de Baltimore, se arrojara en brazos de un hombre que tenía por lo menos 50 años. Por lo que se refiere a las dos personas a quienes más concernía el asunto, no hubo vacilación alguna. Circulaban tantas historias falsas acerca de su prometido que Hildegard se negó terminantemente a creer la verdadera. Fue inútil que el general Moncrief le señalara el alto índice de mortalidad entre los hombres de 50 años, o al menos entre los que aparentaban 50 años. E inútil que le hablara de la inestabilidad del negocio de la ferretería al por mayor. En una cosa al menos, los amigos de Hildegard Moncrief se equivocaron. El negocio de ferretería al por mayor prosperó de manera asombrosa. En los 15 años que transcurrieron entre la boda de Benjamin Button en 1880 y la jubilación de su padre en 1895, la fortuna familiar se había duplicado, gracias en gran medida al miembro más joven de la familia. 15 años provocaron muchos cambios en el propio Benjamin. Le parecía que la sangre le corría de nuevo con vigor por las venas. Empezó a gustarle levantarse por la mañana, caminar con paso enérgico por la calle, trabajar incansablemente en sus envíos de martillos y sus cargamentos de clavos, y Benjamin descubrió que lo atraía cada vez más el lado alegre de la vida. Típico de su creciente entusiasmo por el placer fue el hecho de que se convirtiera en el primer hombre en la ciudad de Baltimore en conducir un automóvil. Llegamos a un asunto desagradable sobre el que pasaremos lo más rápidamente posible. Su mujer había dejado de atraerle. En aquel tiempo Hildegard era una mujer de 35 años, con un hijo, Roscoe, de 14. En los primeros días de su matrimonio, Benjamin había sentido adoración por ella, pero con los años su cabellera color miel se convirtió en castaña, vulgar, y el esmalte azul de sus ojos adquirió el aspecto de loza barata. Además, y por encima de todo, Hildegard había ido moderando sus costumbres, demasiado plácida, demasiado satisfecha, demasiado anémica en sus manifestaciones de entusiasmo. Sus gustos eran demasiado sobrios. La insatisfacción de Benjamin se hizo cada vez más profunda. Cuando estalló la guerra hispano-norteamericana, en 1898, su casa le ofrecía tan pocos atractivos que decidió alistarse en el ejército. Gracias a su influencia en el campo de los negocios, obtuvo el grado de capitán y demostró tanta eficacia que fue ascendido por fin a teniente coronel, justo a tiempo para participar en la famosa carga contra la colina de San Juan. Fue herido levemente y mereció una gran medalla. Benjamin estaba tan apegado a las actividades y las emociones del ejército que lamentó tener que licenciarse. Pero los negocios exigían su atención, así que renunció a los galones y volvió a su ciudad. Al llegar, su esposa, Hildegard, era ahora una mujer de 40 años. Ese descubrimiento lo entristeció. Cuando llegó a su habitación, se miró en el espejo, se acercó más y examinó su cara con ansiedad, comparándola con una foto en la que aparecía en uniforme, una foto de antes de la guerra. «Dios santo», dijo en voz alta. El proceso continuaba. No había la más mínima duda. Estaba rejuveneciendo. Su destino le pareció horrible, increíble. Volvió a la planta principal. Hildegard lo estaba esperando, parecía enfadada, y Benjamin se preguntó si habría descubierto al fin que pasaba algo malo. Intentando aliviar la tensión, abordó el asunto durante la comida, de la manera más delicada que se le ocurrió. «No voy a discutir contigo», le replicó su mujer, «pero hay una manera apropiada de hacer las cosas y una manera equivocada. Si tú has decidido ser distinto a todos, me figuro que no puedo impedírtelo. Pero la verdad es que no me parece muy considerado por tu parte». «Pero Hildegard, yo no puedo hacer nada». «Sí que puedes, pero eres un cabezón, solo eso. Estás convencido de que tienes que ser distinto. Has sido siempre así y lo seguirás siendo». Se trataba de una discusión estéril, sin solución. Así que Benjamin no contestó y desde aquel instante
un abismo comenzó a abrirse entre ellos. Para ahondar aún más la brecha, Benjamin se dio cuenta de que a medida de que el nuevo siglo avanzaba, se fortalecía su sed de diversiones. No había fiesta en Baltimore en la que no se viera bailar con las casadas más hermosas y charlar con las debutantes más solicitadas, disfrutando de los encantos de su compañía, mientras su mujer, como una viuda de mal agüero, se sentaba entre las madres y las tías vigilantes para observarlo con altiva desaprobación o seguirlo con los ojos solemnes, perplejos y acusadores. «Mira», comentaba la gente, «qué lástima. Un joven de esa edad casado con una mujer de 45 años. Debe tener por lo menos 20 años menos que su mujer». Ya habían olvidado, porque la gente olvida inevitablemente, que en 1880 sus papás y mamás también habían hecho comentarios sobre aquel matrimonio mal emparejado. Pero la gran variedad de sus nuevas aficiones compensaba la creciente infelicidad hogareña de Benjamin. Se entregó al baile, fue un prodigioso bailarín. Su vida social, naturalmente, se mezcló hasta cierto punto con sus negocios, pero ya llevaba 25 años dedicado en cuerpo y alma a la ferretería al por mayor, y pensó que iba siendo hora de que se hiciera cargo del negocio su hijo Roscoe, que había terminado sus estudios en Harvard. Un día de septiembre de 1910, pocos años después de que el joven Roscoe Button se hiciera cargo de la Roger Button & Company ferreteros mayoristas, un hombre que aparentaba unos 20 años se matriculó como alumno de primer curso en la Universidad de Harvard, en Cambridge. No cometió el error de anunciar que nunca volvería a cumplir los 50, ni mencionó el hecho de que su hijo había obtenido su licenciatura en la misma institución 10 años antes. Fue admitido, y casi desde el primer día alcanzó una relevante posición en su curso, en parte porque parecía un poco mayor que los otros estudiantes de primero, cuya media de edad rodaba los 18. Su éxito, sin embargo, se debió fundamentalmente al hecho de que en el partido de fútbol contra Yale jugó de forma tan brillante, con tanto brío y tanta furia fría e implacable, que marcó 7 touchdowns y 14 goles de campo a favor de Harvard, y consiguió que los 11 hombres de Yale fueran sacados uno a uno del campo inconscientes. Se convirtió en el hombre más célebre de la universidad. Aunque parezca raro, en tercer curso apenas si fue capaz de formar parte del equipo. Los entrenadores dijeron que había perdido peso, y los más observadores repararon en que no era tan alto como antes. Ya no marcaba touchdowns. Lo mantenían en el equipo con la esperanza de que su enorme reputación sembrara el terror y la desorganización en el equipo de Yale. En el último curso ni siquiera lo incluyeron en el equipo. Se había vuelto tan delgado y frágil que un día unos estudiantes de segundo lo confundieron con un novato, incidente que lo humilló profundamente. Los estudios le parecían más difíciles, demasiado avanzados. Había oído a sus compañeros hablar de San Midas, famoso colegio preuniversitario, en el que muchos de ellos se habían preparado para la universidad, y decidió que cuando acabara la licenciatura se matricularía en el San Midas, donde entre chicos de su complexión estaría más protegido y la vida le sería más agradable. Terminó los estudios en 1914 y volvió a su casa, a Baltimore, con el título de Harvard en el bolsillo. Hildegard residía ahora en Italia, así que Benjamin se fue a vivir con su hijo Roscoe. Pero aunque fue recibido como de costumbre, era evidente que el afecto de su hijo se había enfriado. Incluso manifestaba cierta tendencia a considerar un estorbo a Benjamin, cuando vagaba por la casa presa de melancolías de adolescente. Roscoe se había casado, ocupaba un lugar prominente en la vida social de Baltimore y no deseaba que en torno a la familia se suscitara el menor escándalo. «Oye», le dijo a su hijo Roscoe un día, «¿cuántas veces tengo que decirte que quiero ir al colegio?» «Bueno, pues ve». El asunto le desagradable y deseaba evitar la discusión. «No puedo ir solo», dijo Benjamin. «Tienes que matricularme tú y llevarme tú». «No tengo tiempo», declaró Roscoe con brusquedad. «El caso es que ya está bien. Podrías pararte, ¿no?» «Sería mejor». Su cara se volvió roja mientras buscaba las palabras. «Tienes que dar un giro de 180 grados. Empezar de nuevo, pero en dirección contraria. Esto ya ha ido demasiado lejos para ser una broma. Ya no tiene gracia. Tú ya es hora de que te portes bien». Benjamin lo miró al borde de las lágrimas. «Y otra cosa», continuó Roscoe, «cuando haya visitas en casa quiero que me llames tío, no Roscoe, sino tío, ¿comprendes? Parece absurdo que un niño de 15 años me llame por mi nombre de pila. Quizás haría bien en llamarme tío siempre, así que te acostumbrarías». Cuando terminó esta discusión, Benjamin, muy triste, subió a su dormitorio y se miró al espejo.
No se afeitaba desde hacía 3 meses, pero apenas si se descubría en la cara una pelusilla incolora que no valía la pena tocar. La primera vez que, en vacaciones, volvió de Harvard, Roscoe se había atrevido a sugerirle que debería llevar gafas y una barba postiza pegada a las mejillas. Por un momento pareció que iba a repetirse la farsa de los primeros años, pero la barba le picaba y le daba vergüenza. Benjamin lloró y Roscoe había acabado cediendo a regañadientes. En 1920 nació el primer hijo de Roscoe Button. A nadie se le ocurrió durante las fiestas de rigor mencionar que el chiquillo mugriento que aparentaba 10 años de edad y jugueteaba por la casa con soldaditos de plomo y un circo en miniatura era el mismísimo abuelo del recién nacido. 5 años más tarde, el hijo de Roscoe había crecido lo suficiente para jugar con el pequeño Benjamin bajo la supervisión de la misma niñera. Roscoe lo llevó a los dos al parvulario al mismo tiempo. Benjamin descubrió entonces que jugar con tiras de papel de colores y hacer mantelitos y cenefas era el juego más fascinante del mundo. Una vez se portó mal y tuvo que quedarse en un rincón y lloró, pero casi siempre las horas transcurrían felices en aquella habitación alegre, donde la luz del sol entraba por las ventanas y la amable mano de la señorita Bailey de vez en cuando se posaba sobre su pelo despeinado. Los días pasaban con una alegre monotonía. Volvió por 3er año al parvulario, pero ya era demasiado pequeño para entender para qué servían las brillantes y llamativas tiras de papel. Lloraba porque los otros niños eran mayores y le daban miedo. La maestra habló con él, intentó hacerle comprender, pero no comprendió nada. Lo sacaron del parvulario. Su niñera, Nana, con su uniforme almidonado, pasó a ser el centro de su minúsculo mundo. Le gustaba mucho coger del perchero un gran bastón y andar de acá para allá golpeando sillas y mesas, diciendo «¡Pelea, pelea, pelea!». Cuando el largo día ya acababa, a las 5 en punto, Nana lo llevaba arriba y le daba a cucharadas harina de avena y unas papillas estupendas. No había malos recuerdos en su sueño infantil. No le quedaban recuerdos de sus magníficos días universitarios, ni de los años espléndidos en que rompía el corazón de tantas chicas. Solo existían las blancas, seguras paredes de su cuna, y Nana. Todo se había desvanecido como un sueño inconsciente, pura imaginación, como si nunca hubiera existido. No se acordaba de nada. No recordaba con claridad si la leche de su última comida estaba templada o fría, ni el paso de los días. Solo existían su cuna y la presencia familiar de Nana. Y aparte de eso no se acordaba de nada. Cuando tenía hambre, lloraba. Eso era todo. Durante las tardes y las noches, respiraba. Y lo envolvían suaves murmullos y susurros que apenas oía, y olores casi indistinguibles, y luz y oscuridad. Luego fue todo oscuridad, y su blanca cuna, y los rostros confusos que se movían por encima de él, y el tibio y dulce aroma de la leche, acabaron por desvanecerse. Y hasta aquí la extraña historia de Benjamin Button. Podéis sacar vuestras propias conclusiones. Lo que sí está claro es que ya sea en orden ascendente o en orden descendente, el final de la vida del ser humano es el mismo. Se nace, se vive y se muere. Y creo que esto es lo que Fitzgerald quería decirnos. Nos vemos en la próxima entrega.